Muy buenas noches, bienvenidos a Comprovendo, el programa de la Bolsa de Comercio dedicado al mercado de capitales. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Un gusto acompañarte en este día que Claudio ha viajado para dar una de sus clases magistrales y nos ha encomendado la misión de preguntar a los expertos acerca de los hechos que han signado esta semana financiera y pensar en el mercado que vendrá. Ante todo, un mercado local entusiasmado por la decisión de la Fed, que finalmente no tocó la tasa de interés, y expectante también el mercado acerca del viaje del presidente Macri a Nueva York. El mercado local y el mundo, yo creo. También el mundo. Sabiendo que tal vez la Fed, de luego de las elecciones de noviembre, eventualmente retoque la tasa, pero la verdad que es un horizonte mucho más despejado, que ha influido y va a influir muchísimo en las decisiones de los inversores. Trajo calma en la Argentina, ¿no? ¿Fue una decisión política que la Fed no tocara la tasa tan cerca de las elecciones? Yo creo que era muy difícil, ¿no?, que la Fed, con los datos que tenía y teniendo en cuenta una elección que se pone cada vez más pareja, hay acontecimientos, Lorena, muy impactantes. Esta semana en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte, tuvo otro episodio muy fuerte de violencia racial. Sí. Todo eso puede influir en las elecciones, genera mucho ruido. Un movimiento en la tasa después de tanto tiempo, con el antecedente de lo que ocurrió al comienzo de este año, obviamente hubiera significado seguramente un dato no menor, y yo creo que para qué tomar ese riesgo ahora si en diciembre las cosas pueden estar un poquito más despejadas, ¿no? Claro. Hablábamos también que el viaje del presidente Macri a Nueva York siguió la agenda de estos días. Él habló a los inversores y ellos parecían hablar más de política, preocupados por la gobernabilidad y cómo se van a implementar los cambios, ¿no? Fue un viaje muy importante del presidente, porque la primera vez que iba a Naciones Unidas. Era un discurso que, como suele ocurrir con el presidente, también está apuntado a diferenciarse del gobierno anterior, ¿no? Y yo creo que logró su cometido, pero claro, hay una polémica interesante respecto de Malvinas. Me parece que hay una curva de aprendizaje respecto de las características del lenguaje diplomático, de la prudencia que hay que tener, sobre todo una cuestión tan simbólica para todos los argentinos, tan sentimental, tan fuerte como es la cuestión Malvinas, ¿no? Al margen de lo que uno opine de la guerra, nos redefinió como sociedad. Y yo creo que hay que ser muy prudente para incluso no herir susceptibilidades y avanzar también con el Reino Unido con dificultades en el medio del Brexit, sí, ¿no?, para entrar en una negociación de estas características. Yo creo que fue bueno el viaje del presidente en términos operativos, siguió con su política de reinsertar a la Argentina en el mundo, pero tuvo, digamos, estos pequeños actos polémicos que me parece con el tiempo se van a ir aplacando. Otro de los temas de la semana es el blanqueo de capitales. ¿En qué instancia está este gran tema que vos venís sosteniendo como clave, ¿no?, en este tiempo? Hace ya meses que venimos insistiendo con esto, Lore, porque el blanqueo tiene dos miradas, ¿no? Tiene una cuestión obviamente fiscal, hay que decirlo, y no es menor, teniendo en cuenta que el gobierno mira mucho el déficit fiscal con las restricciones que encontró también con las tarifas. Es uno de los elementos para el mercado también más importante. En cada reunión que tengo con inversores extranjeros, la mitad de la reunión es cómo van a hacer para bajar el déficit fiscal. Claro. Así que obviamente el blanqueo hay que mirarlo por el lado de los resultados efectivamente materiales. Pero hay un resultado simbólico que es crucial, y es que esto es visto como un test de credibilidad para el gobierno. ¿Va a confiar el argentino en este gobierno? ¿Va a confiar el argentino en el sistema político más allá de este gobierno? ¿Están dadas las condiciones como para que uno pueda blanquear y estar seguro de que el secreto fiscal se va a respetar, de que las reglas del juego no van a cambiar? Bueno, ahí se juega obviamente una partida no menor. Y yo diría, hay obstáculos en el corto plazo, en la operatoria de blanqueo, pero hay dudas más significativas en estos aspectos, yo creo, más medulares que yo estoy mencionando. Luego del desarrollo del programa de hoy vamos a hablar, si te parece, ya en las conclusiones, al cierre del programa, de las posibles inversiones que desembarcarían en la Argentina y cómo se configura el panorama político, ¿no?, frente a las elecciones del 2017. Encantado. ¿Te parece bien? Y vamos a presentar ahora una placa que tiene que ver con una encuesta que Claudio ya anunció en el programa anterior y tiene sus resultados. Él preguntaba qué sectores van a ganar más en el corto plazo. Allí vemos a la construcción, que ha obtenido un 51%, sector bancario un 40% y el petrolero se lleva un 9% entre aquellos que han votado en Twitter
en @comprovendotv. ¿Coincidís, Sergio, con estos resultados? Bueno, el mercado es el mercado, siempre le creo. Yo lo que veo es que hay efectivamente, sobre todo en términos de la construcción, datos objetivos que están respaldando esto, ¿no? Mirá, los despachos de cemento, por ejemplo, los permisos de construcción vienen claramente recuperándose. ¿Sector de minería y energía serían las inversiones que desembarcarían en un futuro próximo? Ya hay mucho interés y yo creo que hay que mirar eso con enorme perspectiva. También es cierto que son sectores que son muy sensibles a los ciclos internacionales, a los precios internacionales. Lo que hizo la Fed también en algún sentido es una señal hacia los commodities. Así que veremos cómo esto evoluciona. Lo más importante acá es pensar que son inversiones de mediano y largo plazo. Claro. Y para ahí el marco regulatorio es fundamental, ¿no? Si te parece, presentamos entonces los temas del día de hoy. Santiago Roca estará tras la apertura conversando con Rubén Ulloa acerca del mercado de capitales, pero hoy situándose en el análisis técnico. Después Paula Prenrow va a entrevistar al director de portfolio personal y van a referirse hoy a los títulos públicos. Y finalmente Santiago vuelve a conversar, pero ya mano a mano con un trader, con Nicolás Corsiglia, presente también en el programa de hoy. Nos presentamos y comienza el desarrollo de los temas del día. Muy bienvenidos. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, y ahora sí vamos a hacer análisis técnico para mirar cómo están los mercados realmente en una posición después de la Fed y después del viaje de Macri a los Estados Unidos. Por eso que trajimos un analista técnico, Rubén Ulloa. Un gusto tenerte acá, ¿eh? Bueno, me gusta, amigo Santiago. Bueno, muchas gracias. Rubén, vos sos un analista técnico de mucho tiempo y venís siguiendo los mercados tanto en Estados Unidos como acá. Me gustaría ver cómo podés realizar este composé, ¿no?, entre Wall Street antes de las elecciones. ¿Cómo ve tu trabajo a través de los gráficos? Y después volvemos a nuestro país para ver cómo está el Merval. Ahora, esto sí, sos el hombre que vas a marcar un poco el antes y un después. Bueno, a ver, en primera instancia, bueno, justamente tuvimos una semana bastante expectante, mucha expectativa basada justamente en lo que podía llegar a ser la Reserva Federal. Al conocerse que la Reserva Federal finalmente no va a tocar la tasa, los mercados de alguna forma han arrancado o han reaccionado de manera positiva. Y indudablemente Estados Unidos se ha tomado, obviamente, en estos días una recuperación muy fuerte que nuevamente te coloca en instancias de máximos históricos, ¿no? Lo que yo digo de la lectura que hago de esto básicamente es que ahora todo el mundo financiero comienza a mirar nuevamente, ahora diciembre, ¿no? O sea, es como que nos vamos pasando la posta del mes en mes y ahora es diciembre la posibilidad de que finalmente la Fed pueda llegar a tocar la tasa. Pero diciembre tiene presidente nuevo de Estados Unidos. Exactamente. Y tiene la reunión de la Fed donde ahí el outlook de Yellen dijo que pasamos a diciembre, ¿no? Tal cual. Entonces el tema es que en ese proceso, digo, uno ve la reacción inmediata del mercado que ha sido positiva al hecho de que la Fed no toque la tasa. El problema pasa, o la situación está en que, bueno, que de acá a diciembre tenemos un evento que no es menor, que son las elecciones, digamos, ¿no es cierto? Y por eso digo, no podemos relajarnos, más allá de esta reacción positiva, relajarnos a lo que pueda de acá recién pasado diciembre, porque en el medio van a empezar a jugar las encuestas. Sabemos muy bien que el tema de las encuestas está bastante dividido, a veces que está arriba uno, a veces está arriba otro. Entonces creo que el mercado va a terminar jugando partido también hacia eso, lo cual del lado técnico, ¿qué es lo que uno espera como analista técnico? Y volatilidad, básicamente volatilidad. Volatilidad no va a ceder, vamos a tener seguramente jornadas de recuperación fuertes, jornadas de ajuste fuertes. ¿Tenés ahí el rango piso y techo? Sí, básicamente, o sea, toda la zona que en su momento en el índice Dow Jones estuvo trabajando como nivel de resistencia o nivel de contención a todo
desde el año pasado. Recordemos que en la bolsa americana hace un techo importante en la zona de 18.300 puntos hacia marzo del año pasado, y luego tuvo esos altibajos, ¿no? Tuvimos el Black Monday en agosto, tuvimos en enero el inicio de año que fue casi un 13% abajo cuando el petróleo estaba en $26, y cada vez que la bolsa intentaba reaccionar, la zona de 18.000, 17.900 puntos era la que contenía toda esa fuerza compradora. Finalmente, en estos meses, el mercado ha logrado rebasar eso, ha logrado superar esa zona, y fíjate que en las últimas correcciones que tuvimos estos días, el mercado de esa zona, que en su momento actuó como contención al alza, o sea, como resistencia, hoy pasa a ser contención a la baja. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si el mercado realmente va a sostener esa tendencia alcista que viene expresando tras la reunión de la Fed, es importante que los 18.000 puntos, 17.900 puntos no sean quebrados, ¿no es cierto? Si el mercado mantiene arriba de esa zona, uno puede tener expectativas de continuación alcista directa, con la volatilidad que hablábamos recién. Debajo de esa zona, indudablemente se empieza a complicar un poco. Yo digo que el corto plazo podemos tener recortes un poco más importantes, y para mí sigo pensando que el termómetro principal de acá a las próximas semanas va a estar asociado puramente a las elecciones de Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Ahí tenemos también un juego importante que es la guerra de las monedas, ¿no? Sube el dólar, baja el dólar contra el euro, contra el yen, y eso es un poco lo que hace la volatilidad del mercado. Totalmente, porque digamos, el mercado está, como digamos que lo que pueda hacer el dólar en las próximas semanas, en los próximos meses, va a ser también importante no solamente para las decisiones que pueda tomar el Banco Europeo también, sino también lo que pueda pasar luego con el impacto que pueda generar una eventual suba del dólar contra los commodities y como consecuencia contra los emergentes, digamos, donde ya entramos ahí en nuestra zona, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo creo que va a ser, todavía vamos a tener jornadas de volatilidad, jornadas de indecisión. El mercado festejó ahora, pero creo que no hay que pecar de relajación, digamos, ¿no es cierto? Claro, y también está todo alineado, ¿no? Porque Japón también estímulos, ¿no? Y si Japón también da estímulos, o sea, una gran liquidez con plata muy barata, el efecto que tienen por el riesgo creo que es bueno, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vayamos un poco a la Argentina. Sí. Tuvo Macri en Estados Unidos. Vos me contabas que cuando estuvo Néstor en Estados Unidos había un Merval, y hoy que fue Macri, como que hay un gráfico que después vamos a mostrar. Sí. Ese gráfico nos va a poner en relieve lo que pasó. Así que contanos un poco. En primera instancia la coincidencia, ¿no? La coincidencia de que la última vez que Argentina, o sea, como gobierno, estuvo haciéndose presente en Wall Street, había sido el 20 de septiembre del 2006, ¿no es cierto? O sea, justamente 10 años después, porque Macri estuvo ahora entre el 19 y 20 de septiembre, un poco la idea de seducir al inversor, digamos, internacional, digamos, ¿no? Donde está la capital financiera del mundo. Pasaron exactamente 10 años y volvemos a la misma situación. Y cuando uno ve en la gráfica justamente el proceso, todo el ciclo alcista de la bolsa argentina, lo que uno observa es que justamente llegamos en un momento donde el mercado ya de alguna forma comenzó a anticipar todo ese evento. ¿Eso que fue? ¿No? ¿Generó la confianza al gobierno de Macri y por eso se adelantó el mercado? Sí, a ver, yo tu análisis técnico. Sí, yo soy de la idea de que, a ver, si uno toma el ciclo alcista de la bolsa argentina que comenzó en la crisis nuestra, en el 2001, digamos, la bolsa argentina viene creciendo 85 veces en términos de pesos. Uno puede decir, bueno, sí, es razonable por la inflación, y es verdad, pero si uno lo mira en términos de dólares, también la bolsa argentina creció ya casi 20 veces en términos de dólares. Entonces, ¿con esto qué quiero decir con esto? O sea, el crecimiento de la bolsa argentina ha sido importante a lo largo de los últimos 10, 12 años, ¿no es cierto? Lo que uno aprecia básicamente, yo digo que generalmente todo ciclo alcista, el inversor paga algo. El inversor cuando toma la decisión de ingresar al mercado paga algo. O paga valor, o paga expectativa, o paga confianza. Y en términos generales yo creo que ese es el escalonamiento habitual del inversor, ¿no es cierto? En primera instancia el inversor cuando ingresa al mercado lo que primero que hace cuando el ciclo está recién saliendo, paga valor. Hoy Brasil, la gente que está pagando valor cree que Brasil, si bien las condiciones de Brasil todavía no han mejorado, ¿qué está diciendo? Bueno, me parece que Brasil está barato. Entonces el inversor comienza a pagar valor. Luego tenemos una fase donde se paga expectativa. Bueno, lo que estamos viendo es que, bueno, en realidad el mercado, Argentina tuvo varias expectativas en el último tiempo. La primera expectativa era que pagaba el mercado, ¿no es cierto?, el posible cambio de gobierno. Bueno, eso se efectivizó. Luego la siguiente expectativa era la inserción de Argentina en el mundo. Eso se está efectivizando. Y ahora es la llegada de capital. Entonces,
La pregunta es, se nos empiezan a acabar los detonantes de expectativas y ahora el mercado lo que necesita es flujo, digamos, ¿no es cierto? Es que se haga efectivo ese ingreso, ¿no? Vamos a la entrada de los flujos, y la entrada de los flujos, sectores: petróleo, sector energético, eléctrico y gas y gasífero. Vamos a los bancos después, vamos un poco lo que es la alimentación, el campo, que tenemos 3 papeles: Cresut, Inversora Juramento, y tenemos Molinos Ríos, ¿no? Sí, San Miguel podemos tomar. San Miguel como una cítrica importante. Exacto. Claro. Bueno, sí, efectivamente, ese va a ser el espectro que van a tener ese va a ser, digamos, el abanico de posibilidades que va a tener el inversor en el mercado de acciones. Lo que estamos viendo en este momento es que ese flujo está comenzando a llegar al mercado de deuda. O sea, claramente se vimos una achique de spread y demás, ¿no es cierto? Lo que nos falta es poder llevar ese flujo también al mercado de acciones, a las empresas, digamos. Hoy por hoy seguimos teniendo un mercado con un volumen habitual, o sea, no estamos viendo un ingreso de capital en la bolsa, ¿sí? Obviamente el mercado de todas formas está subiendo, y bueno, estaba subiendo en expectativa de que justamente ese dinero llegue. Yo creo que Argentina, insisto, para mí me da la impresión de que la bolsa argentina le falta todavía toda la fase de confianza, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, volver a lo que sería, o lo que fue en su momento Brasil 2008, donde ya la llegada de capital empieza a ser el problema. Rectifica la suba. Y donde los datos económicos se corroboran con lo que está haciendo el mercado. Hoy tenemos un mercado que ha subido en base a datos económicos que todavía no logran corroborarse. Expectativas. Lo cual eso es bueno desde el punto de vista de decir que todavía tenemos recorrido. Lo único que puede eventualmente, que el cual el inversor tiene que tener cautela, es que en el medio puede haber correcciones, sí puede haber correcciones, y eso quizás es lo que uno tiene que estar más atento en el corto plazo. Y si hacemos un efecto espejo con los bonos, los bonos sí mejoraron con la confianza que generó el gobierno de Macri. Totalmente, y ahí sí ingresó flujo, ¿no? Los spreads se achicaron, todavía hay margen para seguir creciendo, hay que ver si de manera continua o no, digamos, pero en términos generales uno ve, entonces son pequeñas señales que uno va viendo donde el ciclo comienza a entrar en su fase más importante y la que todos esperamos, ¿no? De que la llegada de capitales y la de confianza generalizada. Y la última, para que me marques, el MACD, una vela japonesa de crecimiento. Empezó a bajar la tasa el Banco Central, ¿no? Sí. Del 38 está en 27, y esto nos marca también que la inflación decrece. ¿Ahí te marca el gráfico alguna confianza? No, bueno, en primera instancia, o sea, insisto, creo que lo que te ayuda a eso es decir, antes estábamos como muy cómodos, el inversor estaba muy cómodo. Si vos tenés una tasa del 38 como la que teníamos, en definitiva, ¿para qué vas a tomar riesgos innecesarios, no es cierto? Hoy el hecho de que el Banco Central comience a bajar la tasa incentiva al inversor a decir, bueno, salite de tu comodidad y comencé a invertir, ya sea en el mercado. Hay apetito por riesgo. Exactamente, va a empezar el apetito por riesgo, digamos, ¿no? Y la gran esperanza de todo es que ese apetito por riesgo que hoy se está viendo ya de por sí en el mercado financiero, en los activos financieros, en algún punto logre traspasar la barrera y pase al sector productivo, digamos, ¿no? De donde la gente ya empieza a invertir para decir, bueno, voy a producir en Argentina. Creo que ese es, de alguna forma, es el camino que se quiere recorrer, ¿no? Rubén Ulloa nos planteó realmente el análisis técnico, y también vamos a mostrar el gráfico para que usted se dé cuenta dónde va el mercado, y esto es lo que quisimos hacer acá en el Comprovendo. Hacemos una pausa. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Muchas gracias, Santiago. Bueno, nos vamos a meter ahora de lleno en el análisis de lo que fueron los mercados durante la última semana y qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas. Hoy me acompaña Lucas Gardiner, que es director y jefe de la mesa de portfolio personal. Lucas, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, tuvimos una semana intensa, ¿no? Tanto en los mercados externos como en el mercado local. Con la Fed, que finalmente decidió no modificar la tasa. Parece que ahora todo apunta a que podría llegar a ser en diciembre, pero todavía no sabemos.
y con la novedad del Banco de Japón modificando sus objetivos de política monetaria, introduciendo nuevas herramientas, no solamente va a controlar las tasas cortas, sino que también va a controlar la tasa larga, va a controlar toda la curva de rendimientos y va a adaptar en función a eso la cantidad de dinero que expande. Esto provoca una fuerte suba en los mercados y Argentina subió más. ¿Qué fue lo que pasó, digamos, en nuestro mercado? Sí, bueno, a ver, yo creo que en el contexto internacional no hay demasiados cambios. Justamente la Fed sigue dejando la tasa como está. Hoy tenemos rendimientos casi cero, que explican también un poco el por qué los mercados internacionales mes a mes van rompiendo récords, y si uno ve en general los activos de lo que tiene que ver con renta variable cada vez valen más, y hay un apetito por rendimiento que en todo lo que es renta fija en el mundo, o por lo menos en los países desarrollados, es muy difícil de encontrar. Argentina puntualmente creo que tuvo 3 temas que hicieron quizás que tenga una performance bastante mejor. Primero, el tema de las tarifas, que ya se está charlando. Las audiencias, digamos, que fueron más benévolas de lo que quizá el mercado esperaba. Exactamente, yo creo que el mercado y también la sociedad política ve que el tema de las tarifas es un tema que hay que resolver. Todos más o menos parecieran estar de acuerdo en que hay que ir hacia un determinado lugar si queremos pensar en un país creciendo por los próximos 10, 15 o 20 años. Necesitamos una matriz energética completamente distinta. Eso por un lado. Obviamente que el contexto internacional, puntualmente por ahí Brasil ayudó, los bonos de Brasil también tuvieron una muy buena semana, con lo cual empujan a los bonos argentinos por un tema claramente de la curva y del rendimiento. Hoy por hoy, a pesar de todo eso, Argentina está rindiendo 100 puntos más por ahí en el tramo largo, está por encima del 6,5 contra bonos brasileños que uno encuentra al 5,5. Y si comparamos con la región, todavía estamos muy por encima, podemos tener bonos de Perú rindiendo 4, Colombia 4,5, 4,70, y de nuevo Argentina está 200, 250 puntos por arriba de todo eso. Por lo cual creo que todavía pareciera ser que hay un apetito por Argentina con rendimientos superiores al 6%, pareciera ser todavía los activos atractivos, viendo un país, ¿no? normalizándose y encaminándose a hacer las cosas bien, tanto a nivel económico, institucional. Lo que sí hubo mucho interés esta semana, lo que sí se vio fue mucha demanda en el mercado de acciones. O sea, ahí sí tuvimos subas, sí, más allá de las acciones vinculadas al sector energético, ¿no? Por lo que vos decías, también el resto de los papeles acompañó con subas muy importantes. Sí, en la renta variable se está viendo subas muy importantes y también con un volumen muy grande, cosa que es importante a la hora de analizar por ahí si la suba es sustentable o no. La última semana fue una semana muy buena, con papeles rompiendo récords históricos como Pampa, pero si bien el sector energético por ahí fue el que más traccionó, dentro de ese sector por ahí Pampa Energía o Transener, la realidad es que el panel general también traccionó mucho. Por ahí lo que hemos visto más quedado de todo es el sector de los bancos, pero que me parece que en el mediano plazo nosotros tratamos de ver todo lo que es acciones también con un plazo de horizonte de 3, 4 años, y tratamos de situarnos en los activos que creemos que tienen más valor, pero siempre pensando en ese plazo y no por ahí en el semana a semana, que claramente yo creo que la volatilidad va a estar, los movimientos bruscos van a existir. Sobre todo en momentos de euforia, puede ser que haya toma de ganancia en algún momento. Sí, ahora también va a empezar a pesar mucho en la agenda de lo que se viene. Por un lado tenemos la reunión de los países, digamos, de la OPEP, que va a influir sobre el precio del petróleo en un panel como el nuestro, que es muy petrolero, y por otro lado comienza la carrera final para las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que es otro de los interrogantes que tenemos hacia adelante. Pero yo lo que te quería preguntar también, yendo a, digamos, el mercado local, volvimos a ver otra vez esta semana al Banco Central bajando la tasa de interés, nuevamente otra vez 50 puntos básicos, y hay una expectativa de que las bajas van a seguir, pero que ya no van a ser de 50 puntos básicos por semana, sino de que podríamos empezar a ver tasas menores. ¿Vos pensás que frente a un escenario de baja de tasas es momento, o de que sigan bajando las tasas, es momento de empezar a dolarizar las carteras? Porque esa era una recomendación hace 3 o 4 meses que terminó siendo mala. Digamos, fue mejor seguir renovando las LEVAX y siguiendo en pesos que quizás haber dolarizado en bonos quizás más conservadores, ¿no? ¿Qué pensás ahora? ¿Es momento de empezar a dolarizar, subir un poquito el dólar o seguimos con la tasa de interés? Mirá, yo por ahí hablando con los clientes esta semana, después de lo que fue la licitación de LEVAX del martes,
Me parece que las tasas de interés, más allá del rendimiento nominal, lo que hay que ver un poco es cómo se comportan las variables. Entonces yo creo que con una inflación desacelerándose, con un dólar estable, está bien, por ahí la última semana tuvo alguna suba que pueden ser 15 o 20 centavos, estamos hablando por ahí del orden del 1 y pico %, pero la verdad que nosotros no vemos una demanda generalizada de dólares. A esto hay que sumarle que va a venir el blanqueo, con lo cual ahí también va a haber probablemente una cantidad de dólares para ofrecer importante. Y hoy por hoy la gente está cómoda, por lo menos lo que uno va viendo, que en el corto plazo la gente está cómoda con activos en pesos y se va acostumbrando a que por ahí, por primera vez, empieza a pensar que los pesos pueden ser una mejor alternativa frente a tener los dólares guardados en un cajón o frente a un bono en dólares muy corto que hoy por hoy te puede llegar a rendir 2% anual, con suerte. A mí estas tasas me siguen pareciendo atractivas, me parece que también un poco el mercado lo está viendo, por eso la emisión de hace 3-4 semanas del bono a 18 meses en tasa fija, si vemos el corte de tasa y el volumen que fue, claramente por primera vez pareciera ser que los inversores están prefiriendo ya fijar una tasa, porque todos están viendo que la tasa en peso va a seguir bajando. Ahora, eso va a pasar para mí siempre y cuando la inflación siga controlada. Sturzenegger fue muy claro. Pero ahora un inversor que hoy tuviera que tomar una decisión para los próximos 180 días, ¿vos qué te inclinarías más? Porque vaya renovando la Levaca, un inversor que supongamos que quiere estar en pesos, que vaya renovando la Levaca 35 días o que se coloque ya en un instrumento un poco más largo y fije tasa. Si sabe que no va a necesitar esa plata y es una inversión de 6 meses, por ahí lo mejor es buscar las mismas Levacs, pero los plazos más largos, un plazo de 119, 150 y pico de días, porque me parece que el mercado espera y yo también veo por ese lado, veo que las tasas van a seguir bajando. Coincido con vos que no van a bajar por ahí al ritmo que estuvieron bajando los últimos 2 meses, pero sí es probable que nos encontremos, qué sé yo, a fin de octubre con una tasa por ahí cercana al 25,5. Entonces, si uno ya puede asegurársela, es una buena alternativa. Exactamente. Yo creo que la Levac corta hoy por hoy es una alternativa para la gente que tiene plata que no sabe qué es lo que va a hacer en el muy corto plazo, que por ahí hoy es una buena herramienta frente a un plazo fijo, ¿sí? Y si tuviéramos que elegir, digamos, yo sé que vos sabés muchísimo de bonos, si tuvieras que elegir un bono que no podría faltar en la cartera de ningún inversor, ¿cuál sería? Yo sé lo que vas a contestar, pero bueno. No, bueno, por ahí te diría 2 bonos. Hay un tema de las últimas emisiones que se hicieron, tienen montos mínimos o cantidad mínima de bonos, que por ahí todas fueron de 150.000 bonos, estamos hablando por ahí que son alrededor de $180.000 lo que uno tendría que poner para poder comprar esos bonos. Entonces, por un lado, por ahí, creo que hoy por hoy, el bono más atractivo de Argentina, si uno no tiene restricciones en cuanto a dinero, es el Argentina 46, que todavía está rindiendo por encima de 6,5, y en un escenario de Argentina pasando a rendir menos del 6%, en un país normalizándose, por ahí empezando a controlar el déficit, son bonos que tienen, digamos, una capacidad de apreciación muy grande porque son bonos con una duración muy larga. Sí, que también ha llamado la atención, ¿no?, que hemos visto tanta discusión en los últimos días respecto de la magnitud del déficit fiscal frente a toda la discusión que hay sobre el presupuesto, y seguimos teniendo a nuestros bonos subiendo. Nosotros muchas veces hablamos de que obviamente que una reducción en el déficit va a ayudar a que los rendimientos de los bonos sigan cayendo, ¿no? Pero que no es condición sine qua non, porque todavía la Argentina tiene mucha posibilidad de financiarse en este mundo de tasas tan bajas. Sí, el rendimiento hoy por hoy sigue siendo, frente al mundo, tan alto, si bien no es el mismo que hace 2 años, pero sigue siendo tan alto que pareciera ser que por arriba del 6% a los inversores les gusta el riesgo argentino, independientemente o por ahí sin mirar demasiado el tema del déficit. Sí es cierto, como decís vos, que creo que para que Argentina empiece a rendir por ahí ya más cercano al 5 o al 5,5, ya empieza a pesar un poquito más, no por ahí cómo está el déficit en ese momento, pero sí por ahí qué se está haciendo y cómo está evolucionando. Sí, seguramente también va a impactar mucho lo político, no cuál sea el resultado, porque aún con un déficit alto, si el gobierno logra buenas elecciones el año que viene, también eso va a ser bien visto por el mercado. Totalmente, ¿no? Porque ya va a haber un poquito más de previsibilidad y por ahí puede pensar de acá a 6 años o puede pensar que el gobierno por ahí... Y para quienes no pueden comprar el A46, digamos, por la ficha mínima, dentro de los bonos que no tienen ficha mínima, que cualquier inversor, digamos, los podría comprar,
¿Cuál es el que más te gusta? Ahí también hay dos bonos, por un tema simplemente de flujo. Hay el bono más largo sin una ficha mínima, es el bono par 2038, que a mí por ahí es el bono que me parece más atractivo. Como desventaja, ese bono lo que tiene es que tiene un cupón muy bajo y la renta es que uno recibe todos los años es muy chica. Por ahí lo que uno está esperando ahí es apreciación en capital, en el precio, y no cobrar demasiada renta. Al inversor que no le interesa la renta, por ahí yo creo que es la mejor alternativa es esa, porque de nuevo, en un escenario optimista, Argentina rindiendo cada vez menos, los bonos más largos son los que más se van a apreciar. Para el inversor por ahí que sí necesita la renta o que tiene más interés en ir cobrando semestre a semestre, el bono más interesante parecería ser el Discount 2033. Por ahí esos son los dos bonos, dependiendo ahí el flujo, si quiero ir cobrando o no me interesa demasiado el flujo que vaya a tener. Y si vamos a las acciones, digamos acá también va a haber dos universos, tenemos el universo del panel Merval, ¿no? ¿Qué acción, digamos, vos pensás que debería tener todo inversor en su cartera? Bueno, yo a pesar de que rompió los máximos esta semana y digamos como hace muchos años, a mí el papel que más, en realidad el sector que más me gusta es el sector energético, creo que es el que tiene más potencial, y dentro de eso me parece que el papel más interesante es Pampa por un tema de la diversificación de negocios que tiene. Con lo cual, si uno tuviera que elegir un papel, yo a pesar de los máximos de ahora iría sobre Pampa Energía, sabiendo que por ahí, como te decía antes, puede haber una toma de ganancias. Lo que pasa es que la decisión, por lo menos que nosotros tomamos al posicionarnos en un activo, es cómo vemos ese activo de acá a los próximos 2, 3, 4 años. Entonces, frente a eso, me parece que el sector energético es el más atractivo. Y del panel general nos queda un segundito nada más. Y del panel general es más difícil porque es es muy diverso, las acciones tienen poca volúmenes liquidez, con muy poca liquidez. Un papel que pareciera ser que tiene muy buen recorrido y que todavía el mercado le ve un gran recorrido es San Miguel, que ha subido una barbaridad, pero pareciera ser que hoy por hoy todavía tiene potencial. Bueno, muchas gracias Lucas y seguimos con el Comprovendo. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bien, ahora sí vamos a hacer realmente algo interesante. Vamos a hablar del mercado accionario. Y para eso está con nosotros Ignacio Corcilla. ¿Cómo te va, Ignacio? Bien, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Gracias realmente tenemos acá gente joven, sangre nueva de mercado, y esto es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, tenemos un escenario complejo, ¿no? Terminó esta semana el comentario de la Reserva Federal. Elecciones en noviembre. Acá tenemos realmente blanqueo, entrarán los flujos, no entrarán los flujos, pero bueno, es interesante ver este escenario que tiene muchas expectativas. Y sobre las expectativas, vos tenés tu análisis. Perfecto. Sí, creo que, como decís vos, es un escenario un tanto complejo, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que tenemos en vista una suba de la tasa de interés. Ya dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que a fin de año va a haber una suba. Se estima que puede subir la tasa a más o menos 0,65 puntos, o 0,65%, perdón, lo cual en números absolutos no es mucho, pero lo que importa, me parece, en los mercados a veces es la tendencia. Y vemos que después de 10 años prácticamente hubo una sola suba de la tasa, que fue a fin del año pasado, y los mercados sufrieron, a pesar de que fue un cuarto de punto, sufrieron en enero con una baja fuerte que después se potenció con China y demás. Entonces vemos que esa posible suba de tasa, que tampoco está asegurada, porque ya varias veces vienen diciendo la vamos a subir, y después los acontecimientos hacen que se revierta esa decisión. Claro, porque la economía americana está bien parada. Está bien parada. Tenemos índices de empleo bastante equilibrados, ¿no? Y eso también, Yellen se fija en eso. Exactamente. Vemos que creo que los dos indicadores principales que permitirían subir la tasa, estamos hablando de la tasa de desempleo, que está en el 4.8, que está bastante bien.
Y la inflación, ese es el punto increíblemente débil, digamos, pues la inflación no levanta. O sea, es una situación, el otro día un analista decía, me pareció muy bueno, que podríamos hacer teniendo en cuenta el pasado, como un swap de banqueros centrales. No de ahora, sino los que tuvimos antes, pues los de acá están tratando de luchar contra la inflación y los de los mercados externos están luchando para tener más inflación, pues no la pueden subir en Europa y en Estados Unidos. Claro, y ahí teníamos que ver, si nosotros vamos para atrás, Greenspan, ¿te acordás? Daba los enunciados, pero tampoco hacía cambios, ¿no? Te marcaba un enunciado, el outlook para la próxima reunión de la FED, y después lo tuvimos al otro que fue más equilibrado, ¿no? Ben Bernanke, que había estudiado qué había pasado en los 80 en Japón, y él miraba siempre Japón y trató de ser también bastante equilibrado. Pero hoy tenemos a Yellen. Yellen cambia la historia y bueno, y mirando en ese espejo la región, Brasil, Perú, Chile, Argentina, ¿esto qué te dice? Yo creo que en toda Latinoamérica hay claramente un cambio en cuanto a lo político-económico, hay un cambio fuerte. Tenemos acá al presidente Macri que está tomando políticas mucho más amigables con el mercado. Creo que es difícil el arranque, pero claramente de acá a los próximos 3 años yo creo que la economía tiene que arrancar y de hecho el año que viene ya hay proyecciones que van desde el 3,5%. Algunos analistas como Bain, muy prestigioso, hablan de 5% de crecimiento para Argentina. Y Brasil, después de una crisis terrible que viene de hace ya largos 3-4 años, con unas recesiones de más del 3%, que para Brasil es infernal, empiezan a ver que tiene, aunque sea un leve crecimiento, algunos hablan del 1% para la economía brasileña. Y bueno, y vemos que en Perú también, que vos mencionabas, hubo un cambio tirando más hacia la centro-derecha, digamos, con Kuczynski, con lo cual creo que se abre como una ventana de oportunidad que veníamos ya desde una tendencia totalmente de izquierda, más, y yo diría no de derecha, pero para mí es como de centro. Es algo más de centro, pero más amigable con el mercado, porque las políticas antimercado vemos cómo han terminado después de años en Venezuela. Ahora viene Temer el 3 de octubre, ¿no? Y va a plantearle a Macri libre comercio entre Argentina y Brasil. Se abre también una ventana más que interesante, ¿no? Sí, hay que ver, me parece, por los tamaños de las economías, como Brasil es una economía mucho más amplia, digamos, o mucho más grande que la nuestra. Muy buen punto. Me parece que uno tiene que plantear un acuerdo que sea estratégico y no podemos permitir quizá, como también con China, si saliéramos a competir con China de igual a igual, con libre mercado, creo que sería un desastre porque ellos por tamaño de mercado, por ejemplo en acero, hay una discusión muy fuerte. Ellos tienen un volumen de producción de acero en el mundo. Y aparte hace dumping, no respetan el mercado. Exactamente. Entonces, pero además yo creo que por un tema de, vamos a decir que si la mala intención o buena intención la dejamos por un momento de lado, por tamaño de mercado, tienen unos costos fijos, digamos, que una vez que uno lo proporciona a toda la producción, hace que el costo unitario termine siendo totalmente imposible de competir para economías como la nuestra. Bueno, vamos un poco al mercado. Los bancos, sí. Posicionados ¿cómo? Han hecho un despegue, se adelantó a lo que es la llegada de los capitales o de los flujos, ¿no? Sí. Y tenemos un Brasil que está reaccionando. ¿Y cómo están los bancos en Brasil? ¿Cómo están acá? Bueno, justamente recién estaba sacando algunos números y vemos que, por ejemplo, en lo que es el comparable de price earning, o digamos el precio con la utilidad de los bancos, los bancos argentinos llegan los más caros a niveles de 15, 16, como Superville, por ejemplo, Banco Río, y después tenemos un escalón más abajo, que sería más atractivo, Galicia, Francés, Macro, y en el sector más bajo tenemos a Banco Hipotecario con 9 años y Banco Patagonia que anda cerca de 10, 11 años. Si lo comparamos con Brasil, hay bancos como el Banco de Brasil puntualmente, que da 4 años y medio de price earning, o sea, muy bajo. Muy bajo. Obviamente que Brasil está saliendo de todo el problema de la corrupción y demás, y yo creo que todo lo que sea bancos públicos o semipúblicos han sido muy castigados, pero un banco más normal como el Itaú anda cerca de 9 años, entonces está más el equilibrio que con el nuestro, ¿no? Sí, exactamente. Lo que digamos uno puede pensar a favor de los bancos argentinos es que acá el tamaño del crédito sobre el PBI es bajísimo. Estamos hablando de 14% del PBI, crédito al sector privado contra el PBI. Entonces, también el margen de crecimiento que tiene para expandir los bancos acá es importante.
¿Y vos cómo ves? Viene un inversor a tu oficina y dice, quiero comprar bancos, quiero comprar algo de energía, y bueno, ¿cuáles son los papeles, ¿no?, de recomendación? A ver, creo que punto número uno que tomamos siempre nosotros es el perfil del inversor. Ahí está. Digamos, no es lo mismo invertir en el sector energético argentino, que por un lado tiene gran potencial, pero por otro lado tiene grandes riesgos con todo lo que hemos visto del aumento tarifario, todo lo que está costando. En cambio, los bancos, por ejemplo, vemos que han tenido ganancias, incluso en los últimos 10 años, que siempre tienden a ser crecientes, y entonces uno está comprando ya un flujo de fondos que es más fácil de proyectar. En cambio, en todo lo que sea energético puede ser muy bueno. De hecho, los resultados de las ganancias que han tenido accionistas de Pampa y Edenor han sido en los últimos 10 años enormes. Pero el riesgo que han corrido esos inversores ha sido también enorme de posibles estatizaciones, barra quiebras, barra concursos, porque los balances han sido en general en muchas empresas del sector muy negativos y han tenido pérdidas como Metrogas, por ejemplo, que acumula patrimonio neto negativo de más de 1.000 millones de pesos. Y sin embargo la acción ha subido, un poco como decías vos recién, por expectativa de crecimiento futuro. Bueno, entonces nosotros tenemos que seguir mirando otros sectores. ¿Cuál sector más? O sea, obra pública, ¿no? Y ahí tenemos que ver construcción. Sí, ahí vemos que hay empresas que pueden tener buen comportamiento. Algunas han subido exageradamente, creemos nosotros, en este último tiempo. ¿Cómo ser cuál subió exageradamente? Despacho de cemento, por ejemplo. Juan Minetti vemos que ha tenido una noticia de que han subido los despachos de cemento un 7% en términos reales y la acción más que se duplicó en 15 días. Con lo cual ahí creemos que habría que esperar una toma de ganancias fuerte para poder entrar. Pero hay otros sectores, por ejemplo, otras empresas del sector que vemos nosotros que pueden llegar a tener un recorrido. Por ejemplo, Caputo no ha subido tanto. Creemos de ahí que puede tener alguna proyección. De hecho, tiene una obra en Puerto Madero muy importante, que creo que eso puede llegar a revalorizarla. Dicasa es otra acción que vimos ayer, una noticia de que va a ser va a ser construcción de casas en Santa Fe por el equivalente de 100 millones de pesos. Es un 13% más de ventas en el año y no tienen un price earning tan alto. En cambio, Juan Minetti nos da que con el balance de los mejores 4 que trajo los últimos 4, si lo anualizamos, nos da un price earning de más de 50 años, que vemos que 50 años es un precio totalmente caro, ¿no? Y viendo un poco el sector que tiene que ver con la línea blanca, ¿no? Ahí tenemos en el panel general, tenemos a Lombígaro, Baglio, este sector que tiene algún movimiento, pero no tanto. Sí, Lombí es un excelente papel, digamos, es una empresa que se ha comportado muy bien en los últimos años. Había tenido un estancamiento y le costaba pasar de los 4 o 5 pesos y vemos que tuvo una suba a niveles de 10 pesos y encima después pagó un dividendo del 25%. Y ya está de vuelta prácticamente en esos valores, con lo cual es un muy buen papel para tener. Bueno, y vamos al sector siderúrgico que también con la levantada de Brasil podemos tener ahí venta de autos otra vez, tenemos aluminio, y bueno, y después me gustaría hablar de YPF, ¿no? Seguro. Bueno, ahí en siderurgia claramente Siderar es el representante insignia de ese sector. Vemos que también es una empresa que está en un conglomerado. ¿Está barato? ¿Siderar? Creemos que de largo plazo, comparado con lo que han subido otras acciones, me atrevo a decir que está atractivo, siempre hablando de largo plazo, no vamos a decir los próximos 6 meses porque es imposible estimarlo, pero de largo plazo creemos que es un buen papel, al igual que Aluar, que exporta 70% de su producción y es una empresa muy ordenada. Ahora, si nosotros medimos en pesos y en dólares, ¿están en línea o en dólares, con un dólar atrasado obviamente, vemos algún futuro? No, creemos que quizá el dólar ha quedado en un valor que algunos dicen que tendría que estar un poquito más arriba. Pensá en el dólar de 18 del año próximo. Sí, creemos que tirando a una suba del dólar, estos papeles se hacen más atractivos, sobre todo Aluar, al exportar el 70% se hace más atractivo. Y vamos entonces al sector petrolero. Tenemos Tenaris, tenemos YPF, la Petrobras brasileña, y tenemos Comercial del Plata, que tiene Compañía General de Combustible un 30%. Correcto. Ahí tenés un buen camino para desarrollar. Sí, vemos que justamente hace poquitos días me hicieron una consulta en un diario sobre YPF,
que la veían como la acción atrasada del índice Merval. Y creemos ya que... Vaca Muerta está teniendo algunas pruebas muy importantes, están sacando gas, ¿no? O sea que ahí hay que invertir mucho para sacar el gas de 1 millón diario, ¿no? Ahí se habla de que podría llegar a necesitar inversiones entre 8.000 y 20.000 millones de dólares por año, como para que ese recurso, que es el segundo más importante en gas no convencional del mundo, sea, digamos, redituable y nos logre el autoabastecimiento. Dicen que hay recursos de gas para autoabastecer a Argentina, el total de recursos, que después hay que ver si se pueden recuperar, como por 200 años. O sea que sería, que creo que era la gran panacea que tenía el gobierno anterior, y por el desplome del precio del petróleo, que cayó de $100 a 45, está hoy, 46, ese recurso no ha sido podido explotar de forma completa, porque no es tan rentable como obviamente que podría ser a $100. Pero la compañía en los balances mostró menores utilidades que los años anteriores, ¿sí? Casi un 30-40%. Suba de combustible, ¿no? Tenemos allí el Shell Oil y el Shell Gas como futuro. Tenemos 70% del petróleo que consume Argentina es de YPF. Sí. El 30% se importa. Hay un dato interesante que me llamó mucho la atención el otro día, que YPF tiene 1,5 millones de clientes por día que cargan en su estación de servicio. Hay 1.600 en el país, me parece un dato contundente. No creo que haya, digamos, claramente en Argentina otra empresa que tenga 1,5 millones de clientes por día, no debe haber. Pero lógicamente que estamos en una situación, si se quiere, anormal, de que tenemos el precio local del crudo por encima del precio internacional, cuando en general la historia argentina tendría a ser, o por lo menos la de los últimos 10 años, era que el precio del petróleo estaba en 100 y acá lo tenían congelado más abajo. Bien, y nos queda ver entonces un poco Tenaris, ¿no? Una Tenaris que fue el motor del mercado en una época importante, ¿no? Sí, Tenaris, bueno, también es, digamos, ha sido, como decís vos, la nave insignia de la bolsa argentina. Vemos que el desplome del petróleo, como decíamos, de 100 a 40 y llegó a estar en $26, le ha pegado muchísimo, y era una empresa que ganaba $400 millones por trimestre y ahora está ganando a veces 90 millones o ha tenido una pequeña pérdida. Ha perdido, digamos, como todas las empresas de su sector, ha perdido volumen de ventas. Mira, acá vos sabés que Claudio Suchovicki ha hecho con los televidentes y a través de vía Twitter una encuesta, ¿no? Esta encuesta por sectores van a ganar. ¿Quién va a ganar en el corto plazo? Bueno, ellos eligieron 51% en construcción, bancarios 40%, petroleros 9%, y el resto, bueno, muy chiquito. O sea que tenemos los televidentes que participan del comprovendo, y acá, ¿vos coincidís con esta estadística algo? Sí, yo quizá equilibraría un poco entre construcción y bancos. Me parece que siempre es bueno diversificar un poco, y me inclino a decir que podría ser mitad y mitad, por ejemplo, de esos dos sectores. Y bueno, y entonces estamos midiendo con todo el análisis que hizo Ignacio Corsiglia, y acá que los televidentes nos están marcando por Twitter, sigamos, como dice Claudio, tratando de participar en este comprovendo con los sectores que mencionados, o si quieren arreglar uno nuevo, ¿no? Por ejemplo, la alimentación puede ser otro, ¿no? Y esto es un poco lo que desarrollamos en este programa, en este contenido que queríamos darle más en este momento donde viene el blanqueo, para que participen las acciones. Gracias por haber venido, bueno, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, nosotros hacemos una nueva pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Es tiempo ya de conclusiones y de ordenar el análisis y reflexión que nos han brindado hoy los especialistas. Junto a Sergio Berenstein, el cierre del programa de hoy. Bueno, quedó pendiente hablar de las inversiones, ¿no?, que desembarcarían felizmente en nuestro país. El mini Davos dejó un esbozo de lo que puede llegar aquí al país. ¿Sabes que es interesantísimo ese tema? Porque obviamente ya hay novedades, me parece, notables, ¿no? Por un lado,
General Electric anunció una inversión, obviamente por un periodo de tiempo, pero 10 billion. Hacía mucho Argentina no tenía un anuncio de esas características. Sí. Siemens también anunció un volumen muy significativo, más de 5 billones de dólares. Aparecen segmentos como la petroquímica a punto de anunciar una inversión muy grande. Hay muchas empresas de tecnología mirando a la Argentina otra vez. Hablé con una de ellas muy importante esta semana, una muy tradicional, que me decían tenemos vía libre para desarrollar proyectos como hace décadas no teníamos en Argentina. Entonces el impacto de esta reunión que tuvimos hace 2 semanas en Buenos Aires va a ser muy significativo. Lo estamos viendo, hay un clima totalmente distinto. Para los negocios, estamos hablando de buen clima para los negocios. Para los negocios. Allí, cuando vos te preguntas cómo esto va de alguna manera bajando a la sociedad, si la sociedad lo comprende o no, terminamos una encuesta esta semana con D'Alessio y el resultado es muy interesante. Hay una percepción muy clara de que la inflación está finalmente bajando y la gente eso lo siente. Sí. También, lamentablemente, no se notan todavía brotes verdes. Existen, la gente no lo percibe. Si se despacha más cemento o hay más permisos de construcciones, eso todavía no baja para el común de la gente que no siente en su vida cotidiana el resultado de esos cambios. Pero se mantiene una muy nítida esperanza de que la cosa va a mejorar en lo próximo, tanto para el país como también para los individuos. Entonces estamos como una especie de valle. Veníamos de una situación donde la gente percibía que estaba mejor, estamos en un valle, pero hay una perspectiva, una expectativa positiva respecto al año próximo. Sigue la incertidumbre sobre la corrupción, la inseguridad y la sensación de cómo se va a gobernar por parte de los inversores extranjeros, también decíamos, ¿no? La apertura. Sí, para la gente la verdad que la inseguridad hace mucho tiempo es una de las principales preocupaciones. Respecto a la corrupción preocupa, pero hay una percepción de que el gobierno está respondiendo a la demanda de la ciudadanía y la justicia también. Así que ahí yo diría hay una nota de alguna medida interesante de cómo lo que ocurre en el día a día con los avances de los casos de corrupción impacta en la opinión pública. Para los inversores es crucial. Cuidado que todavía hay una demanda de estabilidad en las reglas y más allá de este gobierno la pregunta es ¿qué pasa si gana de vuelta el justicialismo en el 2019? ¿Vuelve Cristina o es un justicialismo razonable, moderado, promercado? Por eso se ve con mucho interés el realineamiento que está experimentando el PJ, donde claramente Cristina queda con una vigencia, pero rodeada de leales, ideológicamente muy sesgados hacia una postura muy populista de izquierda, muy autoritaria, los Esteche, los Delía, los Vudú, y el peronismo se está corriendo todavía con cierta indefinición respecto de los líderes, pero con una clara definición respecto del rumbo. Así que ahí hay una perspectiva de que esto, si se consolida en fórmulas políticas estables, el país va a tener mayor predecibilidad mirando a mediano y largo plazo lo que buscan los inversores. También en los Estados Unidos la situación política es clave, muy cerca ya de las elecciones. ¿Qué sucederá con la decisión de la Fed y con el primer debate que se acerca, ¿no? Mañana es el primer debate, Lore, va a estar muy interesante. La verdad que creo que es la primera elección en muchísimo tiempo donde el resto del mundo le gustaría votar. Claro. Y obviamente los temas van a ser cruciales. Yo creo que vamos a ver también los estilos de campaña modificados a partir de un momento de mayor profesionalismo en efectivamente el desarrollo de las actividades. Ya no queda mucho tiempo, las elecciones son el 8 de noviembre, cada minuto vale cada vez más. Y los candidatos me parece van a estar más focalizados, ¿no? ¿Qué diría Claudio Suchovicki iniciando una próxima semana con Provendo, con todas estas variables que hemos analizado en el programa de hoy? ¿Qué dirías? La gente sabe mejor que nosotros lo que tiene que hacer. Claves, danos 2 o 3 tips a seguir de cerca. Yo creo que hay que seguir, obviamente, mirando en el mundo qué pasa con este equilibrio en Estados Unidos a partir de este hecho de violencia en Charlotte, en Carolina del Norte, para ver si tiene o no efecto multiplicador. Hemos tenido eventos de violencia racial en el pasado que derivaron en otros conflictos en otras ciudades. Miremos eso, es un tema muy sensible que puede afectar el rumbo de las elecciones y obviamente con tan pocas semanas esto va a ser difícil de revertir. ¿Es un cisne negro? Bueno, no sabemos, ¿no? Hay que mirarlo con mucho detenimiento. Bien. Hay que mirar también cómo sigue la cosa aquí, con las paritarias, sobre todo el sector bancario, hay que mirar eso.
Y por supuesto una CGT que se pone más dura, uno no sabe si para ocupar un espacio y desplazar a los sectores más duros del kirchnerismo, si ya pensando en la dinámica interna del PJ, pero la relación con el sindicalismo y el gobierno hay que mirarla también con mucho detenimiento. ¿Te parece presentar una nueva encuesta para la próxima semana que pueden los inversores responder por Twitter? Adelante. Hablando justamente de la FED, si la decisión de la FED va a tener un efecto sobre la economía real, responder sí o no. Veremos los resultados la próxima semana. Bueno, nos despedimos, Sergio. Un placer, Lorena. Muchas gracias. Vení más seguido. Te agradezco muchísimo. Yo aquí estoy no reemplazándolo a Claudio, siempre lo aclaro, sino acompañándolos en la conducción cuando él no puede estar. Pero sí, ya estará la próxima semana Claudio Suchovicki, Sergio Berenstein y todo el equipo de Comprovendo para seguir analizando el mercado que viene. Los esperamos el próximo domingo 22 horas aquí en América 24. Que tengan una muy buena semana.